Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Janina, bienvenida a la Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo y tu comunidad, Javier. Gracias por la invitación. No, hombre, va a ser un gusto para mí. De verdad, hay tantas cosas que tenemos en común que me llevo saboreando también esta conversación de tiempo atrás. Pero quería empezar por el principio. ¿Qué quiere decir sabiduría psicodélica? Me encanta ese término, me encanta el nombre de tu podcast y de todo el movimiento que estás haciendo, pero platícanos qué hay debajo de ese gran concepto. Pues qué bueno que me lo preguntas porque creo que mi palabra favorita de la vida entera es psicodelia. Es una palabra que me acompaña en todos mis proyectos. Siempre quiero incluir la palabra psicodelia en todo lo que platico, en todo lo que hago, porque siempre he entendido la palabra psicodélica como una forma de pensamiento. Y es algo muy bonito ver cómo cuando te vuelves un ser psicodélico, los colores comienzan a llegar a tu vida, ¿no? Te vuelves más colorido, te vuelves más abierto de mente, te vuelves un ser multidimensional, te vuelves una persona que está como muy consciente de que la ilusión de lo individual pues es justo eso, ¿no? Como solo una ilusión, y estamos aquí todos tejiendo en colectivo y estamos trabajando en colaboración. Para mí la palabra psicodelia combinada con sabiduría pues es cuando nos abrimos a esta línea de pensamiento y comenzamos a conectar con algo que es menos plano, ¿no? Yo creo que comenzamos a ver que la vida no es solamente esta dimensión ni solo una posibilidad, que hay muchas formas de entendernos, y eso es para mí la psicodelia. Pues me encanta todo esto que dices de los colores y de la apertura, me resuena mucho, pero platícanos tu historia, o sea, ¿cómo encuentras la psicodelia en tu vida? Bueno, yo creo que yo he sido una persona muy psicodélica desde siempre, porque crecí con unos papás muy psicodélicos. Mi papá se fue a vivir a San Francisco en los 70 cuando tenía 16 años, así que le tocó todo el movimiento contracultural de los 70 y pues crecí con unos papás muy abiertos, muy simpáticos, muy metidos en el arte, muy metidos en el cine. Entonces siento que la psicodelia siempre me acompañó, pero sí definitivamente como de mis 19 para adelante empezó a haber presencia como de una necesidad de búsqueda de mi parte, de querer entender pues qué es la vida, qué es todo esto, por qué estamos aquí. A los 19 años me voy a la Sierra de Oaxaca a tener una experiencia con hongos y estaba yo en una crisis existencial así como muy adolescente porque yo me quería dedicar a hacer crítica de arte contemporáneo y todo el mundo me decía, no, te vas a morir de hambre haciendo eso. Y cuando me voy a hacer estos hongos a la sierra, las manos se me mueven solas, se me ponen enfrente del sol y una voz me dice, mientras tengas estas manos nunca nada te va a faltar, así que confía. Y ahí inicia como un camino de mucha confianza, pero también de mucho amor por los psicodélicos y empiezo a tener muchas ganas de explorarme a través de las plantas medicinales y comienzo a hacer muchos artículos alternativos para muchos medios de comunicación en donde yo quería proponer como cosas que nadie estaba proponiendo. Comencé escribiendo en Vice, en Rolling Stone, en Chilango, pues en muchas revistas alternativas. Hacía muchas reseñas de viajes, de arte, pero sobre todo como de cosas de las que nadie estaba hablando. Entonces ya más adelante en mi vida pruebo la ayahuasca, el DMT sintético y alguien por ahí me dice, el día que pruebes el sapo te va a cambiar la vida. Ese sí es el gran maestro. Pero te estoy hablando de hace 11 años atrás, cuando absolutamente nadie estaba hablando del bufo alvarius. Era una medicina que pues tú la googleabas, no salía absolutamente nada en internet sobre ella. No había facilitadores en la cantidad que hay ahora. Y entonces yo decido irme al desierto de Sonora a hacer esta medicina con los seris y se vuelve la experiencia más importante de mi vida.
la experiencia más trascendental de todas. Ahí me doy cuenta como de la multidimensionalidad, del amor incondicional, pues de que hay un gran potencial en esta medicina para cambiar a la humanidad. Entonces comienzo una investigación muy profunda de 1 año sobre esta medicina y me empiezo a involucrar muchísimo en esta medicina y ahí comienza mi camino espiritual, pues me meto a estudiar chamanismo ontogónico, me meto a estudiar manejo de energía, herbolaria, sonido, me voy a Nueva York con unos super maestros que han sido como antropólogos del sonido y me empiezo a meter en todo esto y de repente digo, después de 1 año de hacer toda esta investigación y este camino, estoy en la oficina, estoy en la computadora y digo, ¿qué hago aquí? Yo ya no pertenezco a este mundo, yo ya tengo que dejar todo este universo y irme para allá. Y entonces comienzo a caminar pues con grandes maestros, con personas que están sosteniendo medicinas interesantísimas y me voy hacia la medicina del Bufo Alvarius y de eso han pasado 11 años. Me he vuelto una especie como de activista del mundo psicodélico en donde trato de posicionar las medicinas en un lugar correcto porque creo que hay mucha desinformación sobre la diferencia entre drogas y medicinas. Entonces trato de educar a la gente para utilizar el lenguaje correcto, para entender que no hay una adicción en el mundo de los psicodélicos, sino al contrario, hay unas grandes posibilidades para la expansión de la conciencia y trato de pues familiarizar a las personas sobre esta información y sobre lo que son estas herramientas utilizadas de una manera correcta, ¿no? De una manera responsable, con contención, con responsabilidad en el sentido de pues hacer como toda la investigación previa que se tiene que hacer para ver si las personas son candidatas a integrarse a estos mundos. Y pues así surge también mi podcast, que es un podcast que ya va a cumplir 6 años, en donde comparto pues toda esta información y creo que Sabiduría Psicodélica se ha vuelto como una especie de directorio de posibilidades muy hermosas para que la gente vea que pues hay muchísimas posibilidades en la naturaleza más que en toda esta línea en la que nos estamos yendo de la medicalización, de entender que pues tu gran maestro eres tú, de que las grandes respuestas de tu vida las vas a encontrar en tu interior y eso es lo que yo quiero compartir, ¿no? A través de Sabiduría Psicodélica, como que la gente vea que hay mucha posibilidad. Y hoy además te escuchan 6 billones de personas al año. Es increíble que hayas podido masificar un tema tan delicado, ¿no? Del que existe como mucha, lo dijiste bien, falta de información. Y mi pregunta iba por ahí. ¿De dónde viene el tabú? O sea, ¿por qué empezaron a tipificar a los psicodélicos que, sobre todo ancestralmente, han sido pues plantas medicinales que han ayudado a la especie humana a generar tanta riqueza, a prohibirlos y a tacharlas y a mancharlas? Pues esta pregunta me encanta porque siento que aquí podemos como quitar el velo, como quitar una capa que nos está restando ver mucho de lo que hay allá afuera. Si nos vamos para atrás, pues siempre vamos a ver que hay un sistema que controla la sociedad y que lo más conveniente para el sistema va a ser robotizarnos, va a ser que seamos personas que no pensamos tanto, que no cuestionamos tanto, que nos parece bien repetir todas las historias, ¿no? Entonces, pues si nos vamos para atrás, podemos ver el movimiento contracultural de los 70, en este momento en el que la guerra de Vietnam, que están pasando tantas cosas tan gruesas y que de repente la sociedad dice, oye, pues chance y yo no quiero ir a la guerra, chance yo no quiero ser oficinista, chance yo no quiero ser padre de familia, chance quiero ser un artista plástico locochón, quiero ser poeta, quiero ser performancero, quiero empezar a cuestionar qué es todo esto, quiero salirme de las líneas establecidas. Y entonces los gobiernos dicen, oigan, pues como decimos aquí en México, se nos están saliendo del guacal, ¿no? Se nos están saliendo de la cajita y tenemos que regresarlos a la cajita y entonces comienza toda esta línea prohibicionista de expandir la conciencia, de cuestionar, de hacer plantas medicinales y empiezan a prohibir todo y la sociedad pues del deber ser y de seguir las normas, simplemente comienza a seguir esa línea y dicen, esto es prohibido, esto es malo, no hay que tocarlo y repiten la información sin cuestionar porque si nos vamos una generación atrás, sin querer generalizar, podemos hablar de que nuestros padres no tuvieron el privilegio de expandir su conciencia en la manera en la que nosotros lo estamos haciendo. Fue una generación que cumplió con otros requerimientos, ¿no? Y si nos vamos a una generación todavía más atrás, pensamos tal vez en abuelos
abuelos que fueron exiliados de guerra, que cumplieron con salvar la vida y dar lo necesario. Entonces, esa generación cumple con eso, nuestros padres con el deber ser, y nosotros ya entramos en la línea del privilegio, que es empezar a cuestionar, empezar a tener discernimiento y empezar a decir, pues chance y podemos retomar todas estas herramientas que son poderosísimas y que no podemos negar el potencial que tienen para poder empezar a resolver mucho más rápido, empezar a dar estos saltos cuánticos de conciencia en donde sí podemos resolver mucho en poco tiempo. Así que yo siento que por eso también mi proyecto se popularizó tanto, ¿no? Podemos ver cómo yo antes de la pandemia tal vez era la loca de los psicodélicos y actualmente la gente empieza a decir, pues chance no está loca, chance sí puedo irme por esa línea. Sí, la verdad es que yo creo que yo era de esos. A mí me pareció impresionante. Yo compartí que tuve mi primera experiencia de ayahuasca hace un par de años en el podcast de Oso. Sí. Y fue increíble porque lo que creo que resonó mucho en la gente no fue pues una persona más haciendo ayahuasca, sino un financiero haciendo ayahuasca, claro. Un inversionista, alguien que no era el prototipo, ¿no? O sea, cómo influye también el mensajero dentro del mensaje, ¿no? Y cómo le cambió la percepción a la gente, porque antes, pues sí, hacer psicodelia era más visto como de estos hippies, ¿no? Pero cuánta sabiduría también hay en esos, ¿no? En estos movimientos contraculturales en los que verdaderamente se dan los despertares, ¿no? Porque ya no es seguir a las masas, ¿no? Salirte de este famoso rat race, es empezar a pensar de manera autónoma, ¿no? Y poder tú crear tu propio criterio. Y creo que, como bien dices, eso es lo que verdaderamente asusta pues a los cotos de poder y a las estructuras que se dedican a administrar a la sociedad, ¿no? Que han ido cambiando a través del tiempo y que pues muchas veces se han reprimido, pero que creo que con esta proliferación hoy de los canales de comunicación, pues ya, ahora sí que ya nos salimos todos del huacal, no hay ni cómo regresarnos, ¿no? Oye, Janina, y en ese sentido, en este podcast tenemos a muchos financieros, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo más racional, empresarios, también somos revolucionarios, por eso la revolución es importante. Creo que cada vez vamos abriendo más la mente. Ese ha sido mi propio camino. Pero ¿cómo le explicarías tú a alguien que tenga más ese nivel de entendimiento, de comprensión del lado como lógico, matemático, racional, todo lo que es el mundo de la psicodelia, ¿no? Porque muchas veces es inefable, ¿no? Yo cuando lo intento explicar me cuesta trabajo porque son cosas que tienes que vivir. Pero bueno, ¿cómo lo explicas tú? Mira, yo les puedo compartir una anécdota muy bonita. Hace como 2 años, un hombre chino, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, fue a uno de mis retiros cuando estaba yo sirviendo la medicina del sapito en mis retiros, ¿no? Y este hombre de repente en la parte integrativa de la medicina levantó la mano y dijo, oigan, yo les quiero compartir lo que acaba de ser esta experiencia para mí. Y entonces se levantó y resultó que este hombre parecía que hacía TED Talks, o sea, porque tenía una gracia y una facilidad de palabra muy impresionante y nos compartió cómo en su cultura en China el Dios es el dinero, ¿no? Y nos hablaba de cómo lo educaron para pensar que lo más elevado, lo más importante, la línea que hay que seguir de principio a fin es la lana. Y nunca le inculcaron absolutamente nada espiritual. Y en esta experiencia de Sapo nos comparte que había entendido que hay algo mucho más allá de la materia, que hay algo mucho más importante y interesante que la materia. Y a mí lo que me parece muy hermoso es que empecemos como a integrar todos los mundos, porque pareciera que por mucho tiempo sostuvimos que las personas profundas de pensamiento o interesadas en la evolución de su conciencia son como estos hippies o las personas alternativas, y las personas financieras o interesadas en el dinero parecieran que están como en otra bolsita. Y ahorita con todo este movimiento de despertar de conciencia comenzamos a ver que no es cierto, que no hay líneas ya de separación entre los financieros que quieren evolucionar, quieren ser profundos, quieren compartir líneas de pensamiento interesantísimas, y tampoco está peleado el que las personas en el mundo espiritual comiencen también a girar la mirada, a tener una economía estable, a ser abundantes, y entonces comienzan como a interactuar estos mundos. Y yo lo que le explicaría a todos estos financieros que nos escuchan es que hay algo muy hermoso que se va a abrir en el momento en el que ustedes comiencen a interesarse en su autoconocimiento. Hay algo muy verdadero que se va a sostener en el momento en el que ustedes comiencen a girar la mirada hacia tener inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es algo que
resultan los cimientos de la vida, comienzan a ser pues el sostén de nuestra existencia. A mí me gusta compartir mucho una metáfora que es sobre las tarjetas de crédito espirituales y la cuenta de ahorros espiritual. Cuando nosotros no trabajamos en nosotros mismos, estamos pagando todo con la tarjeta de crédito espiritual y tarde o temprano nos va a llegar la factura. Pero es muy importante que desde ya tú empieces a tener una cuenta de ahorros espiritual para que cuando te llegue el putazo, tengas con qué pagarlo sin crédito. Y eso es el camino del guerrero. Eso es que tú te empieces a ser responsable de ti, que estés cómodo en la incomodidad, que seas una persona que no estás echada en tu sillón pensando que ya sabes todo sobre la vida, sino que comiences a esforzarte por llevarte espacios que tal vez te retan, pero que también desarrollan tu conciencia. Entonces, financiero, no financiero, hippie, alternativo, quien seas, güey, tienes que empezarte a ser responsable de esa cuenta de ahorros espiritual, que es muchísimo más importante que la cuenta de ahorros de la lana verdadera. Me encanta esto que dices, Janina. Por todos lados, también esta polarización, como dices, ¿no? De los hippies y los financieros, todo eso es bullshit, todos somos seres humanos. Nada más se ha polarizado porque creo que así ha convenido a los intereses de ambos lados, ¿no? Y tanto del lado de los financieros, pues sí, hay cosas que no comprendemos o no comprendíamos, pero de verdad, me decía una de mis grandes maestras espirituales, que le tengo muchísimo cariño, me hacía esta analogía igual de los espantapájaros, ¿no? Decía, si tan solo los cuervos supieran que donde ven espantapájaros es porque están llenos de comida, dice, no le huyas al miedo, porque detrás del miedo hay un gran regalo. Y es como tienes que ir al gimnasio en las emociones, ¿no? Como tú dices, cómo tienes que meterle a la cuenta de ahorro, porque el putazo va a llegar, el putazo llega. El tema es ¿en qué situación te va a agarrar cuando llegue, ¿no? Como dices, vas a poder tener esa cuenta de ahorros de donde saques tú la fortaleza para sobrellevar esos momentos, o vas a tener que pedir crédito y el crédito te lo va a cobrar, ¿no? Pero del otro lado también, o sea, los financieros hay que entrarle al tema espiritual, porque si no, vamos a tener que estar sacando la tarjeta de crédito espiritual porque los madrazos van a llegar. Y del otro lado también, el otro día me tocó también convivir con un grupo de grandes maestros que además hacen una música increíble, pero son más hippies, y yo los invité a uno de mis retiros de World Mastery porque les dije, yo les voy a enseñar las herramientas para que tengan lana. Y una de ellas decía una cosa que es muy cierta, decía, es una responsabilidad la nuestra generar dinero para poder seguir haciendo esta actividad de manera sostenible, porque tampoco lo podemos hacer y preocuparnos todo el día por dónde está la lana o pensar que el Ser Supremo va a proveer. Tenemos que hacerle una responsabilidad y entonces desde ahí atacarlo. Y este segundo tema sobre la cuenta espiritual, qué locura. Yo últimamente hablo mucho del emotional fitness, ¿no? Fui con Tony Robbins ahora a finales del año pasado y él dice, mira, sí, la inteligencia emocional importa y hay que estimularla y hay que ser conscientes de dónde estamos parados y de dónde vienen nuestras emociones. Pero hay que ir al gimnasio de las emociones, ¿no? Que hay una analogía con tu cuenta espiritual, que es, pues hay que entrarle al miedo, hay que trabajarnos adentro, hay que ir a donde duele, hay que en fin, hacer los protocolos o lo que queramos hacer cada uno, terapia, meditación, medicina, para poder pues irnos sanando, irnos reconectando con nuestro ser espiritual para estar preparados en el momento en el que llegue. Y de verdad, no sabes cómo me resonó todo esto. Y otra cosa que me encanta de ti, Janina, es que no te cierras únicamente al tema del camino espiritual vía la medicina, ¿no? Tú misma, los retiros que haces, ya no sirves medicina, haces otro tipo de actividades. Hiciste un monólogo impresionante de uno de mis ídolos, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que me encantó, y has obtenido esta sabiduría de múltiples lugares. Y me encanta porque lo integras. Y la pregunta sería esa, o sea, ¿cómo encuentras la inspiración para buscar estas fuentes? ¿Y quiénes han sido tus mayores maestros? Ay, qué buena pregunta, porque fíjate que una de las cosas en las que me sostengo, ahí te va una de mis filosofiadas así máximas de la vida, es que actualmente a la gente le cuesta mucho trabajo sostenerse en medio comprendido como sostenerte a ti mismo en tu verdad, sabiendo que es suficiente con solo tenerte a ti, porque tu gran maestro en esta vida eres tú mismo. Entonces, por eso también vemos tanto este fenómeno como de gente que está muy deseosa de que le digamos qué hacer, ¿no? Entonces está buscando el gran maestro y de repente yo le sirvo sapo a una persona y volteé y me dice, es que tú eres mi gran maestra. Yo le digo, güey,
cero soy tu gran maestra, yo soy una facilitadora que te provee una medicina para que tú te reveles a ti mismo y tú te vuelvas tu gran maestro, pero yo no soy maestra. Entonces, por lo tanto, yo te puedo decir que yo en mi vida he tenido grandes personajes que se han aparecido en mi camino y que en momentos muy específicos me han enseñado grandes cosas, pero tampoco puedo decir que voy por la vida encontrando maestros a los que les rindo pleitesía o que ahora dirigen mi camino o que ya solo me muevo en sus líneas de pensamiento. A mí me gusta mucho tener la valentía, a pesar de la crisis existencial que genera el sostenerte solo, sostenerme a mí misma. Entonces, siento que somos este ser único en el universo, consciente de su mortalidad. Somos el único ser consciente de que se va a morir y eso genera toda la crisis existencial del humano, todo lo difícil, todo el miedo, toda la psicosis, todos los miedos disfrazados de todo, pero al mismo tiempo también toda la poesía, todo el arte, toda la filosofía, todo el existencialismo. Y ese miedo primordial a la muerte nos hace buscar maestros, nos hace buscar, dime por favor qué hacer, nos hace buscar, dame chichi, quien sea que esté allá afuera, dame chichi por favor, porque yo no puedo sostenerme aquí solo. Entonces yo creo que es muy bonito que empecemos a girar la mirada hacia nosotros. Y sí creo que los momentos específicos, las frases específicas me han mostrado mucho, pero te puedo decir que mi gran maestro puede ser una persona que va a un retiro mío y que dice algo súper específico y digo, wow, me acabas de levantar una profunda verdad dentro de mí, o puede ser mi esposo en el espejo que es todos los días, o puede ser el caminar en el bosque y de repente tener una gran epifanía, pero siento que es más eso, ¿sabes? Como ese camino en donde hay tanta verdad en lo mínimo, o sea, como que necesitamos girar la mirada hacia los pequeños detalles. Me encanta. Ahora, bueno, ¿cómo estimulas eso? ¿Cómo estimulas el hacerte responsable de tu propio camino? Uy, yo creo que es bien difícil porque sostenerte solo, pues es algo muy nuevo. Venimos de una escuela muy religiosa, venimos de sociedades sostenidas por alguien que te dice qué hacer y hay como toda una serie de reglas que hay que seguir, pero yo creo que pues la espiritualidad es pues relativamente nueva, ¿no? O sea, podemos ver que estas sociedades apenas están conociendo cómo se camina un camino sin que te digan qué hacer. Y nos da mucho miedo porque es como si nos quitaran las rueditas de la bicicleta o nos quitaran los carriles del boliche para lanzar la bola así directa. ¿Cómo se ve esa disciplina espiritual en tu vida, Janina? Pues para mí es obligarme a estar incómoda. O sea, sí me gusta incomodarme mucho. Ahorita, por ejemplo, yo empecé a tener una serie de sueños en donde empecé a soñar que yo me tenía que ir a la India a escribir mi libro, porque este año me prometí a mí misma que iba a escribir un libro. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir al ashram de Osho, me voy, ahorita este sábado me voy 5 Increíble. semanas, créeme que tengo muchos nervios porque 5 semanas sola, siendo mujer en la India, pues no es algo que sea como, ay, qué rico, ¿no? O sea, pues digo, ay, qué nervio, pero me llevo ahí. El año pasado me eché 2 retiros en la selva y pues también son grandes retos, ¿no? Porque son dietas de 7 días sin comer, haciendo 4 temazcales diarios, purgas de tabaco, te quitan el celular, te aíslas de todo, pero pues, ¿qué hago? Pues voy y lo hago, ¿no? Entonces, creo que es eso, es como empezar a incomodarnos un poquito para que lo más profundo y lo más sofisticado de nuestro ser se comience a revelar. Yo creo que la comodidad no se revela eso y lo podemos ver en los grandes manifestadores, en los grandes empresarios, en gente que está moviendo hilos importantes, aprenden a navegar la incomodidad de una manera muy graciosa y muy bella. Entonces yo creo que esa es la disciplina espiritual que empezamos a ver que es necesaria sostener. Sí, y te va a ir increíble. Es un buen lugar para escribir tu libro, El Ashram de Osho. Y sí, sin duda incómodo. Yo estuve ahí 2 semanas y me terminé yendo un poco, unos cuantos días antes, para serte perfectamente honesto, pero en fin, es un lugar que creo que te puede habilitar mucha de la creatividad y de la inspiración que estás buscando. Ahora, yo he leído mucho a este autor que seguramente conocerás, se llama Michael Singer. Y Michael Singer en sus múltiples libros, digo, el más famoso,
o uno de ellos, Untethered Soul, después tiene otro que se llama Surrender Experiment, ¿no? El experimento de la rendición. Y mucha de mi duda existencial actual gira en torno a esta dualidad, por lo menos que yo percibo a veces, entre la incomodidad y este sentido como de forzar un poco esa incomodidad para crecer y para desarrollarte y para acumular puntos en tu cuenta espiritual, versus el rendirte, ¿no? Como el rendirte al flujo de la vida y soltar y desapegarte y demás, ¿no? Pero ¿cómo tú comprendes estos dos conceptos de decir, oye, sí, la incomodidad y forzar y vámonos por allá y vamos a ejercitar este músculo del gimnasio, pero al otro lado vamos a rendirnos, vamos a fluir? ¿O cuál de los dos caminos crees que hace sentido? ¿O crees que son caminos que convergen? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues bueno, uno de los grandes maestros de mi vida definitivamente es el Bufo Alvarius, ¿no? Es como todas estas experiencias que yo he tenido con el sapito. Y algo muy bello es que en el sapo los dos principios son lo que acabas de mencionar, ¿no? Es como todo ese descontrol, ese desconocimiento, esa desidentificación del pensamiento, y podemos ver cómo pues, los grandes filósofos, los grandes pensadores de la historia de la humanidad siempre van a concordar con que lo más impresionante que nosotros podemos encontrar es darnos cuenta de que no somos nuestro pensamiento. Entonces, yo creo que no hay nada más incómodo que sostenernos en saber que no sabemos nada, en saber que no tenemos el control de absolutamente nada. No tenemos el control de nada en esta vida y poder navegar la vida soltando, y cuando sueltas todavía te dices, todavía te falta soltar más, güey, y rétate a soltar más. Y cuando ya soltaste un chingo, todavía te falta más y puedes hacerlo. Y empiezas a empezar a ver la vida como con más gracia, ¿no? La ves y dices, ay, mira qué interesante la película. Comienza a presentarse la película enfrente de ti, no eres la película va cambiando de escenarios, de repente la película sí se pone una peli como muy experimental de la Cineteca Nacional, y dices, órale, qué locochona película, pero yo no soy la película, y puedes empezar a tener este discernimiento, pero es esta práctica de saber que no tienes el control de nada, de saber que todo es impermanente, saber que todo está cambiando y que estás en una velocidad cayendo pues a lo que sea que hacia donde nos estemos dirigiendo, y lo único que puedes hacer es disfrutar. Para mí, más que tratar de entender de qué se trata la vida, que es algo que la gente intenta mucho en este camino espiritual, la vida no venimos a entenderla, venimos a vivirla. Entonces, lo que sí podemos hacer en el camino de vivirla es disfrutarla. Y si agregamos ese ingrediente a la vida, creo que vamos a ser personas mucho más sueltas y menos conflictuadas. Y por lo tanto, pues vamos a tener como esta cualidad de pues navegar de una manera mucho más bonita. Qué difícil de comprender si no lo vives, ¿no? Pero, híjole, tienes toda la razón. Pues, no, os digo, no tenemos ni idea, ni idea de lo que estamos haciendo aquí. Y como dices, a mí me ha parecido como muy representativo de estos últimos años que he comprendido más las filosofías orientales, pues como allá sí se dedican a experimentar la vida, no a racionalizarla, ¿no? Creo que el mundo se dividió en dos después de que René Descartes famosamente dijera, pienso, luego existo, ¿no? Y de ahí definió mucho de la cultura de Occidente. Y ves las culturas en Oriente, ¿no? Y en la India particularmente, pues existen todas estas contradicciones, ¿no? Shiva es el dios de la destrucción, ¿no? Creo que es el dios de la destrucción. Sí, bueno, porque pues, la destrucción te lleva a la construcción, ¿no? Y a la creación. Y esta capacidad, ¿no? Del zen, ¿no? De poder mantener estos pensamientos contradictorios al mismo tiempo, ¿no? Y justamente bajar las defensas de la mente para que el espíritu renazca y sea el que viva la película, ¿no? Y no nuestro avatar, nuestro ego, que a veces le damos tanta importancia y es insignificante, es un mero personaje, pero bueno. Javier, te quiero compartir algo sobre eso que acabas de decir, porque justo ayer me encontré con un catedrático economista en uno de mis retiros que me refirió a un libro muy interesante sobre esta sociedad quemada en la que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad que se superexige. Mira, es este libro, Okay. The Burnout Society. Ah. Y pues este libro es de la Universidad de Stanford. Ok, sí. Y habla de algo muy interesante, que es que ahora nosotros estamos viviendo
la exigencia máxima bajo la exigencia de nosotros mismos. O sea, ahora ya no es el jefe que te exige de la oficina o tus socios de la empresa en la que estás, sino eres tú mismo llevándote un nivel de exigencia muy importante. Pero entonces en este nivel de exigencia en el que estamos, pues que es muy occidental, porque nada ya es suficiente, se nos olvida que en realidad es una ilusión óptica, es una idea que estamos sosteniendo, pero así como la sostenemos, la podemos soltar. O sea, así como en este momento estás tú siendo tu juez máximo y te estás diciendo, no es suficiente, más güey, más güey, más güey, más güey, y eso es una enorme fuga energética, realmente podemos regresar a darnos cuenta de que así como construimos estos niveles de exigencia muy locos, también podemos desvanecerlos dándonos cuenta que solo es una idea, solo es una idea. Y así como construimos ideas, las desvanecemos. Entonces podemos regresar a darnos cuenta de que sí somos suficientes, de que sí lo estamos haciendo muy bien, de que ya somos una sociedad avanzadísima porque ya estamos teniendo ideas muy sofisticadas de pensamiento, ya estamos proponiendo cosas muy importantes. La mujer está haciendo, digamos, en medida y en comparativa de todo lo atrás. Estamos en un gran momento para la mujer, estamos en un gran momento de la humanidad, si queremos ver y girar la mirada hacia lo mejor, ¿no? Entonces, yo, pues, no sé, siento que todo esto me llena de esperanza con relación hacia dónde vamos caminando. Y creo que también, si leo entre líneas, lo que quieres decir es que no importa siquiera tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? Porque te iba a decir, ¿no? Mi pregunta inmediata es, órale, perfecto, pero entonces, ¿para qué seguirle, no? El camino de la incomodidad, ¿para qué te vas a la India, no? O sea, bueno, me encantaría escuchar tu respuesta, pero me imagino que irá también por desde dónde lo haces, ¿no? Es decir, oye, yo lo estoy haciendo desde un lugar en el que sé que soy suficiente, ¿eh? Y en el que sé que estoy contribuyendo, en el que sé que me estoy descubriendo. Pero bueno, no te interrumpo. ¿Por qué te vas a la India? ¿Por qué sigues buscando la incomodidad? Pues mi asunto primordial en esta vida es el desarrollo de mi conciencia. Para mí no hay nada más importante en este universo que desarrollar mi conciencia y encontrar las infinitas posibilidades del universo dentro de mí. Siento que hay momentos de la vida en donde podemos ver un cierto estancamiento allá afuera que refleja mucho de dónde estamos nosotros. Y esto utilícenlo como metáfora propia, ¿no? O sea, cuando tú sientas que tus negocios, tus líneas de pensamiento, tu panorama no se está diversificando, no se están abriendo nuevas posibilidades, es momento de mover la energía. Y cada quien decide qué tanto la mueve. Si la mueves leve con una mini acción o si la mueves cabrón yéndote a la India 5 semanas, ¿no? Pero a mí me gustan estos grandes retos en donde digo, a ver hasta dónde se va a abrir esto. Y también sé que cuando yo me alineo profundamente, o sea, como haz de cuenta, volverme vegetariana, abrir el ojo a las 5 de la mañana, meditar todo el día, hacer todo esto que voy a ir a hacer, pues yo sé todo lo que se revela. Y por eso me voy a la India, ¿no? Porque quiero que todo eso se revele, porque ahorita estoy en un momento en el que estoy dispuesta a sostener mucho y estoy como muy extasiada con todo lo que estoy haciendo porque a partir de octubre del año pasado decidí lanzar mi plataforma de cursos en donde comparto 3 líneas de pensamiento primordiales. Una es el amor propio, otra es la inspiración como la vía para la manifestación y el otro es la voz como la vía de la autosanación, o sea, como que si no abrimos la boca, no abrimos el portal de que nuestra boca sea lo más poderoso que tenemos, nuestra palabra, no va a haber manera de que autogestionemos toda la sobreestimulación que hay dentro de nosotros. Entonces, como estoy compartiendo todos estos cursos, me gusta obligarme a estudiar mucho, me gusta prepararme muchísimo, y algo que disfruto mucho es estudiar. Entonces, pues en este afán de seguir compartiendo cosas muy interesantes, pues la India me parece lo congruente, me parece como algo que puede traerme mucho. ¿Y dónde pueden encontrar estos cursos? Y también sé que hace retiros, vienes de un retiro justo el fin de semana. ¿Dónde pueden encontrar más información? Digo, obviamente que escuchen el podcast, pero platícanos dónde pueden encontrar más información de los cursos, redes sociales, dónde pueden encontrar. Pues bueno, mi página se llama sabiduriapsicodélica.com.
y ahí es donde voy compartiendo anualmente estos cursos. Van saliendo en diferentes épocas. Ahorita estoy compartiendo Descubre el poder de tu voz, que es este curso para empoderarse a través de la palabra, para sanar todos los bloqueos que tenemos en la línea de la comunicación, que creo que hay muchísima banda que está batallando con eso, o sea, con que no se abra esto y que también sientan como que no hay congruencia entre lo que piensan, lo que sienten y lo que dicen, que aquí hay como que una dificultad en esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, mi curso se trata de ajustar eso. Mis talleres presenciales, que son estos retiros que se llaman Revelación Cósmica, son retiros mixtos, hago 4 retiros al año y también los pueden encontrar en mi página, y también hago 2 retiros anuales para mujeres de justo esto, de Descubre el poder de tu voz, pero presencial, para tejernos entre mujeres y darnos cuenta del poder que existe cuando pues dejamos de ser enemigas, ¿no? Porque en la línea de las mujeres hay como mucha competencia, mucho miedo, nos han enseñado a separarnos porque justo cuando nos encontramos pues somos magas, ¿no? Somos muy poderosas juntas y somos muy poderosas siendo amigas. Entonces a mí me gustan mucho estos encuentros de mujeres para vernos a los ojos con mucho amor, y todo lo encuentran ahí en sabiduriapsicodélica.com. Yo en mis redes sociales estoy como Sabiduría Psicodélica o como Cassette Art, que es mi Instagram personal. Se llama así porque así se llamaba mi blog de hace millones de años cuando escribía sobre arte contemporáneo, y pues así se quedó. Cassette Art y Sabiduría Psicodélica. Padrísimo, pues busquen a Janina en todos esos canales para que puedan seguir expandiendo su conciencia. Y yo quería entrarle un poco a este tema de la conciencia, Janina, porque por lo menos en mi experiencia ha sido también pues muy revelador. Yo te diría que estos últimos años pues mi vida ha cambiado por completo porque me he permitido cambiar la perspectiva que tengo del mundo. Por muchos madrazos y por muchos créditos que había sacado en el lado espiritual que tuve que pagar de golpe. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Hoy en perspectiva estoy muy agradecido de que se hayan dado de esas grandes batallas porque me han hecho una persona más consciente y eso me ha hecho estar más en paz conmigo mismo. Y en fin, lo que te quería preguntar es, ¿el fin último del ser humano es el desarrollo de la conciencia? O sea, eso es lo que estamos aquí para hacer aquí. Yo creo que sí, definitivamente yo creo que estamos en un servicio evolutivo, estamos en un planeta escuela, y por eso es que no podemos pretender que este planeta solo sea armonía, belleza, que sería lo que más nos gustaría, ¿no? O sea, que todo fuera Walt Disney aquí, pero como es un planeta escuela, pues va a contener toda la oscuridad y toda la luz, y vamos a tener que caminar caminos que tal vez no nos gusten tanto porque así nos va a ir llevando la vida, pero creo que cuando uno se pone al servicio de la evolución de la conciencia, podemos pues hacernos más conscientes del propósito de nuestra existencia, o sea, podemos darnos cuenta de por qué estamos aquí. Yo creo profundamente en la reencarnación, yo no creo que se pueda aprender todo lo que la conciencia abarca en una sola vida, y entonces sí creo que estamos pues encarnando experiencias muy específicas, y cuando yo comprendo que mi experiencia específica ahorita es Janina, yo no voy a desear tener otra experiencia de vida, ni me voy a comparar con otros. Yo voy a entender que ahorita vengo a ser Janina, y también voy a comprender, si me sostengo en esta verdad, que Javier tiene una experiencia también muy hermosa, muy respetable, muy divina en lo que Javier es. Y me gusta pensar así porque entonces yo sé que en algún momento me va a tocar ser Javier, pero a ti te va a tocar ser Janina. Y entonces, pues lo que yo haga por ti lo estoy haciendo por mí, ¿no? Y eso me gusta mucho, sentir que estamos todos como tejiendo la experiencia colectiva del gran misterio. O sea, todos somos parte de la divinidad y todo nos va a tocar vivirlo y hacerlo. Me gusta mucho esa perspectiva. Y más allá de lo que yo creo que la gente pueda afuera comprender acerca de lo que acabas de narrar y de las formas que eso pudiera tener, porque pues hay mucha diversidad en las formas y todo el mundo es libre de pensar lo que quiera pensar. Creo que pensar que todos somos uno y podernos reconocer como seres humanos, como seres de amor, tener compasión, empatía,
estar al servicio los unos de los otros, es sin duda el mejor camino hacia la felicidad, porque pues es quitarte todo lo que nos pesa, ¿no? El ego y la falsa creencia, la ilusión del control, y ponernos a disposición del gran mecanismo y del universo para pues verdaderamente vivir, como tú decías, ¿no? Muchas veces nos la vivimos pensando, ¿no? Y dando explicaciones de por qué las cosas son de una u otra manera cuando no tenemos ni puta idea qué está pasando. Hay cosas en fin, cuando empiezas a invertir en esta cuenta de ahorro espiritual y empiezas el trabajo, es inefable. O sea, la magnitud de las cosas que están sucediendo, la energía, la historia, son miles de millones de años que lleva la vida en este planeta. Es inexplicable y si nos remontamos a 500 años atrás pensábamos que el mundo era plano y lo mismo vamos a pensar en 100 años, ¿no? De qué hacían estos babosos pensando que el mundo era de tal y cual manera y tenían certeza absoluta de que la física newtoniana funcionaba y no. Es apasionante y me encanta poder compartir estos espacios con gente que estimule eso, ¿no? Que estimule la conciencia, que estimule la riqueza, que estimule la psicodelia, la sabiduría, porque es importante tener estos pensamientos allá afuera. Me encantaría preguntarte también, ¿cuál ha sido la experiencia más reveladora que hayas tenido acerca de esta comprensión que tienes del mundo? Y no sé si nos la pudieras compartir, pero ¿en qué momento has podido, no sé si experimentar pues algo de esta reencarnación o algo? En fin, ¿cuál ha sido la experiencia más reveladora que te ha ayudado a comprender este significado que tienes hoy de la realidad? Pues yo creo que hay dos revelaciones muy importantes que me acompañan. Una la tuve en una experiencia con iboga. Hice esta raíz africana, que es un viaje muy importante y muy transformador. Y después de una búsqueda muy profunda a través de las plantas medicinales, cuando yo hice iboga, salí de esta experiencia y me di cuenta que no hay absolutamente nada más psicodélico que la realidad. Me di cuenta que el viaje de los viajes ya es este, que no hay un viaje más potente, más sofisticado, más completo, más todo, así, más multidimensional en todas las formas que esta experiencia de vida que estamos teniendo. Para mí eso fue una revelación muy profunda que me hizo darme cuenta que ya está todo contenido aquí, que todas las maestrías y doctorados que yo quiera desarrollar en mi vida van a estar contenidas en este camino. Me hizo darme cuenta que también el destino es como una idea bastante floja que la gente sostiene, porque como que pensar en el destino te hace decir, pues bueno, ya me está llevando un río con un cauce que ya tiene como una configuración y yo ya me dejo llevar. Pero yo creo que no, que estamos nosotros aquí como colaborando, diseñando y trazando la vida que deseamos si lo hacemos a conciencia. Entonces sí creo que estamos aquí como que trabajando en colaboración con todo lo que existe, y esa fue una revelación muy importante. Y la otra revelación que me gustaría compartirte es que no podemos hablar de una conciencia profunda en lo que sea que tú te dediques o en lo que sea que tú hagas si no has integrado el servicio a tu camino. O sea, no podemos hablar de una persona que es muy avanzada en conciencia si no tiene integrado el servicio. Y entiendas el servicio de una manera muy sencilla. No se trata de que te vuelvas el Dalai Lama, no se trata de que te vuelvas la Madre Teresa de Calcuta, que si te vuelves, qué maravilla, pero yo hablo del servicio de siempre traer lo mejor que hay dentro de ti al espacio en donde sea que tú te encuentres. Como decía nuestro queridísimo Osho, haz de tu vida una meditación, güey. O sea, todo hazlo con gran pasión. En el momento en el que yo te esté mirando, te estoy mirando con la mirada más hermosa que exista dentro de mí. En el momento en el que te estoy dando una entrevista, estoy intentando darte la mejor entrevista que yo pueda dar. En el momento en el que yo esté con mis padres, voy a tratar de traer lo mejor que exista dentro de mí cuando esté con mis padres y no este deseo de cambiarlos o modificarlos. Si estoy con mi pareja y se supone que es lo que más amo en esta vida, entonces yo trato de tener toda la compasión, toda la paciencia que pueda tener con mi pareja, y así a eso le llamo el servicio, ¿no? O sea, que todo el tiempo estés en ese estado de disponibilidad con la vida. Yo creo que eso es bien importante si nosotros queremos decir que somos personas avanzadas en conciencia. Esas son mis revelaciones. Hermoso, hermoso, Janina. Qué manera tan elocuente de transmitir estos mensajes. Y retomo lo que decías antes, porque es importante y por eso creo que vale mucho la pena que la gente vaya a ver tus cursos y te escuche más, porque esta conexión que existe entre la mente, entre el espíritu y entre la palabra
es algo que, sobre todo en Latinoamérica, hacemos de manera tremendamente mala. O sea, honestamente, el lenguaje, la manera de comunicarnos, toda la parte cultural que ha venido de las religiones judeocristianas, el tema de la conquista, nos han hecho una cultura que se expresa verbalmente muy mal. Y creo que esa internalización de esos pensamientos, de esa represión, de esa, de esa represión que hubo, de ese dolor y de la falta de conciencia y de liberación, nos están induciendo de manera inconsciente en un mundo de mucho sufrimiento. Y he estudiado algo de programación neurolingüística y he estudiado a algunos de los grandes autores y puedo observar cuando la gente lo hace de manera intencional y te lo quiero reconocer porque se ve que has trabajado mucho en ello y que lo puedes también compartir y hacer desde tu servicio, como decía también en el libro de los cuatro acuerdos, el poder de la palabra, ¿no? Hay que ser impecables con la palabra y hay que darle el significado y hay que internalizar nosotros ese significado porque somos creadores y no es fácil de comprender y necesitamos más gente como tú en este mundo que lo sepa transmitir y comunicar desde su experiencia y desde su experiencia, no desde, ya sabes, me leí unos libros y entonces yo te digo lo que leí en el libro, lo replico, sino, no, yo ya lo viví, ya estuve inmersa en ello y ahora te comparto mi experiencia desde mi meditación, ¿no? Retomando el tema que decías de Osho. Hablando de Osho, ¿cuál es tu...? Gracias, Javier, por lo que me dices. No, te lo agradezco a ti, Janina, de verdad, desde que escucho tus podcasts, hay tantas paralelas y tantas cosas con las que me identifico y agradezco mucho que hagas esto porque le estás haciendo un bien al mundo y eso es increíble poderlo ver y yo reflejarme también en ti, que eso es lo que quiero hacer también en este espacio. Gracias. ¿Libro favorito, Janina? Uy, qué difícil, porque hay tantos libros tan importantes en mi vida. Pues mira, yo creo que un libro de Osho, si estamos hablando de Osho, que realmente me cambió la vida, o sea, fue un libro que dije, santo Dios, no puedo creer lo que acabo de leer, El secreto de los secretos. El secreto de los secretos es un libro amarillo de Osho, porque hay otro que se llama El libro de los secretos, que es otro libro de Osho, pero este es El secreto de los secretos. Ese libro me parece un libro muy importante en mi vida. El libro tibetano de la vida y la muerte creo que también fue muy importante en el momento en el que descubrí el sapo, tuve esta experiencia como de morir y regresar, y como que en este libro tibetano pues hay una similitud muy impresionante entre lo que uno experimenta en el sapo y los entendimientos que tienen estos hombres sobre la muerte, ¿no? Entonces me puso como muy en mi lugar sobre la importancia que tiene trabajar la muerte en vida, saber morir, recorrer escuelas y líneas de pensamiento que nos eduquen a morir con gracia, ¿no? No solamente como que, ay, el día que me llegue ya me muero y ya está, no, sino como irnos preparando para este gran momento, ir resolviendo este miedo que está como súper en el inconsciente para poder apreciar la vida, porque la gente que no sabe morir no sabe vivir. Yo les recomendaría mucho el libro tibetano de la vida y la muerte, El secreto de los secretos de Osho. Pues creo que esos dos han sido como muy importantes. Recientemente leí este de Rick Rubin sobre el acto creativo de ser, creo que se llama en español. Sí. También me gustó muchísimo. Pues esos. No, pues ya, con esos creo que tenemos, porque cada vez creo con más convicción que en vez de leer, ya sabes, yo por un momento tuve esta idea de leer un libro a la semana y creo que eso es más vanidad. Yo creo que hay que retomar esos grandes libros y releerlos varias veces. Hay tanto conocimiento y tanta profundidad en esas palabras que con esos tres tenemos. Muchas gracias, Janina. Iba a decirte una cosita, nada más que como Sí. que últimamente en mis podcasts y en como que todo lo que comparto estoy tratando de promover mucho que la gente lea. O sea, como que siento que sí es un hábito que la gente tiene muy olvidado y no se nos debe de olvidar que las mentes más brillantes del mundo, que contienen las verdades más impresionantes, pues están contenidas en las bibliotecas, ¿no? O sea, si tú estás juntándote con amigos con los que siempre hablas de lo mismo, ay sí, el COVID, ay sí, el clima, ay sí, la economía, y no te vas para ningún otro lugar, recuerda que eso que estás buscando profundo no solamente puede estar
en un bar sentado platicando con tus amigos, sino en el momento en el que haces el acto de comprometerte con leer y expandir tu conciencia. Siento que sí es muy importante que la gente comience a leer más si también quieren que la palabra se les desarrolle más, porque la lectura se nota en el hablar. O sea, sí realmente tú puedes ver todos los libros que una persona se ha comido cuando abre la boca. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva perfectamente a la siguiente pregunta, que es, ¿algún hábito que te haya cambiado la vida? La meditación. O sea, sin duda la meditación creo que es uno de los hábitos más importantes que yo he sostenido a lo largo de muchos años. Tener esta microceremonia diaria conmigo, creo que ha sido súper revelador, pero algo que le quiero compartir a la gente es que dejen de anhelar el silencio. La meditación no se trata de alcanzar un silencio importante, eso es un mito. Yo te puedo apostar que puede haber monjes en el Tíbet que tampoco alcanzan ese silencio. Yo creo que la meditación se trata de maternarnos, de sostenernos y observar lo que sea que acontece aquí arriba, así sea la loca de aquí arriba lo que se presenta durante tu meditación del día. ¿No? O sea, pues me siento a ver toda la psicosis que hay aquí arriba. Órale, ok, muy bien, pues eso hay hoy. Estoy sobreestimuladísimo, estoy miedosísimo, estoy ansiosísimo. Muy bien, me materno en mi ansiedad. Me materno en lo que sea que hay el día de hoy. Otro día hay un increíble silencio, qué maravilla. Pero lo que sea que haya, sostente a verlo. Pero si no lo ves, es que no hay manera de entendernos. O sea, no hay una herramienta de autoconocimiento más profunda que la meditación. Yo creo que eso es bien importante. Me encanta porque además creo que desmitificas nuevamente ese tema, ¿no? Yo creo que mucha gente lo identifica con eso. Ahora, ¿haces alguna técnica de meditación o por dónde empezaste tú el mundo de la meditación y qué tipo de meditación practicas? Yo comencé con mindfulness. Yo me metí muchísimo en el mindfulness y me di cuenta del daño que hacía el multitask, que ahorita es como pues algo que la gente trata de sostener mucho, ¿no? O sea, como escucho música, pero escribo, pero estoy viendo los mensajes de Instagram, pero tengo la tele de fondo con una película, o sea, como que están abriendo demasiadas ventanas al mismo tiempo. Y pues si hago una analogía, es como una computadora que le tienes millones de ventanitas abiertas, pues se va a alentar, güey, o sea, o se va a saturar. Y nosotros somos igual, no abran tantas ventanas. Yo creo que entrarle por el mindfulness es una gran herramienta porque nos enseña a hacer muy bien y a mucha conciencia una sola cosa. Y cuando tu atención está enfocada en una sola cosa, ahí podemos empezar a entender la importancia de la presencia. ¿No? O sea, la presencia es pues como la columna vertebral de cualquier meditación. Yo creo que el mindfulness es una gran herramienta y actualmente yo pues practico en silencio absoluto, o sea, realmente no soy de meditaciones guiadas ni nada de eso, a veces música, pero en general soy más como de irme a la naturaleza, sentarme y silenciarme y enfocarme en mi respiración. Y ya por último, Janina, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra. ¿Cuál ha sido mi mejor inversión? Pues creo que la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es hacerme caso a mí misma en todo lo que sea que se manifiesta a través de mí. A mí me gusta mucho hacerme caso a mí misma, pero también entenderme como lo más importante de mi vida. Estoy casada, llevo 11 años casada, no tengo hijos, no he querido tener hijos y siento que mi mejor inversión es estar fascinada conmigo todo el tiempo. O sea, como darme cuenta de la riqueza que hay en mi interior, de todas las posibilidades que se pueden abrir a través de mí. Y invito a toda la gente al escuchar esto a dejar la falsa humildad a un lado o los conceptos equivocados sobre narcisismo o sobre el ego inflado, porque creo que como tergiversamos mucha desinformación, pues como que siempre queremos volcar todo hacia afuera y volcarnos hacia adentro es una acción que nos resulta como egoísta o como, ay, ¿cómo crees que eres lo más importante de tu vida? ¿Qué te crees? No, de verdad, sí es bien importante que nos fascinemos con nosotros, que nos volvamos nuestros grandes maestros nosotros, que invirtamos mucho en nuestra propia conciencia, en nuestro desarrollo personal, porque todo surge de nosotros. Acuérdense que todo en esta vida es un reflejo de lo que habita en tu interior. Si hay mucho ruido allá afuera, hay mucho ruido aquí adentro. Entonces sí creo que la mejor inversión que puede haber en la vida somos nosotros. Es muy congruente y una gran manera de cerrar este podcast. Últimamente he tenido esta reflexión sobre la libertad que ha ido mutando y evolucionando en el tiempo y creo que la libertad
es ser auténtico en un mundo que pretende estandarizarnos y sin duda eres auténtica, Janina, y creo que eres una representación del potencial que tenemos todos si volteamos a ver hacia adentro. Te agradezco muchísimo esta plática, la disfruté muchísimo, muchísima suerte en la India, te va a ir increíble y ya nos esperaremos ese libro con el que regreses 5 semanas después. Te mando un fuerte abrazo, Janina. Muchísimas gracias, Javier. Para mí ha sido un honor estar aquí y gracias a toda la gente que escuchó hasta el final. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro. Sonoro.